gustazo, Jaime, tenerte aquí como siempre, pues un lujo de para invitado. mí Muchas estar gracias. por aquí contigo. ¿Cuál es esta Peña Agujerada de Hércules? Es un lugar emblemático, Sí. de mucha tradición, porque la gente ha olvidado que los juegos de pelota tienen el aro, y ese aro pues, le da el nombre a lo que nuestros antepasados imaginaban. Ahí en la cañada, ellos veían los dos muros pétreos en ambos lados ahí de la cañada, el río, y cuando se ponía el sol en el fondo, a la altura de lo que hoy es Hércules, antes era corrido todo eso, era las vegas del río, a la altura de Hércules, en determinada posición, determinada declinación que tenía el sol, se veía que el sol pasaba por ahí. Entonces era un gran juego de pelota, y sin esa peña agujerada, pues no existiría el gran juego de pelota. Y Querétaro, pues parte de su nombre viene del gran juego de pelota. Del gran juego de pelota. Y este aro es... Es un arco de piedra. Si por ahí le traje a producción, les traje algunas imágenes. Mira, ese es el arco donde ellos veían pasar el sol en las tardes y veían como el ulama. Ese es el juego de pelota. Sí. Entonces esto... para nuestros amigos de radio les platico un poco. Es una peña de piedra, de roca, pero de manera natural tiene un agujero. Un agujero, y es bastante alto. Más o menos tiene como 15 metros de alto. ¡Ay, muchísimo! Es alto, sí, mira. Sí, otra de las vistas, ahí se puede ver parte de lo que es Milenio y al fondo. Sí. Y todo esto, pues, con el desarrollo habitacional, pues, ha sido ya seriamente amenazado porque, pues, los terrenos, la especulación que hay con la tierra, pues ya le echaron el ojo a todo este espacio. Entonces allí Luis Montes de Oca, el día 18 de junio, va a presentar un libro con un servidor, con el maestro Pedraza, que es un artista de la lente. Ese libro es parte de la mitología, el realismo mágico de Querétaro, con la sensibilidad de Luis Montes de Oca, que es poeta, es una hábil pluma que tiene. Sí. Y tiene ahora un estilo nuevo, ya ha estado haciendo libros con este estilo. Y desde luego Gerardo Pedraza, que ya es un fotógrafo internacional. Y tu servidor, que voy de agregado. Ay, mira aquí, de agregado, sí, eres el mero. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué día es esto? Esto es el día 18. El 18 de este mes. De junio. Se va a presentar ahí un maridaje con la cocina prehispánica, precisamente cocina prehispánica, y algunos vinos de boté. No, bueno, es que es un evento que no nos debemos perder. ¿Está abierto al público? Está abierto al público. Yo creo que van a subir ya después la ubicación. Ahora con los métodos modernos es más fácil llegar. ¿Qué complicación o qué facilidad los métodos modernos? Llega por Milenio. Sí. Hay una farmacia por ahí, está la escultura de la Virgen. Después hay unas formaciones naturales que les llaman los pilares. Hay una cueva ahí. Pero entonces, ¿no te vas rumbo a Hércules? Es en la parte de arriba. En la de arriba. Frente a los cerros de Hércules. Los cerros que tenían gran cantidad de vestigios prehispánicos, Amelia, pero que desafortunadamente al poblarse empezaron a retirar las puntas de flecha, los pedazos de cerámica. Hubo hallazgos ahí de metates, piezas así antiguas, porque una vez que vino el sedentarismo, pues ahí había agua. Ahí estuvieron los primeros pobladores ya asentados cuando Conín empieza a hacer el repartimiento de las tierras ahí con la autorización del virrey. Entonces, esto es parte de lo que se va a vivir ahí el día 18, recuperar como el centro ceremonial que tienen los pobladores de Hércules. Hay un grupo ya de defensores. Qué bueno, si no al ratito va a ser... Sí. Son los defensores ya. Qué bueno. Los defensores, antes decían nuestros cerros, pero desafortunadamente, pues sí, podían ir a cortar garambullos, nopales, pero no eran sus cerros, ya tenían dueño. Desde luego tenían dueño, eran de la hacienda de Carretas durante mucho tiempo. Después se compró un señor español
Este español olvidó los terrenos, los familiares no sabían el potencial que tenía Querétaro. Era lejísimo Hércules. Y era muy lejos. Sí. Entonces ya después, cuando fallece esta persona, empiezan a recuperarlos, algunos gobiernos del Estado, desde luego, prescripciones, todo esto, y se construye lo que era el milenio. Empieza el milenio y empieza el desarrollo tremendo para allá, que ya pues, el mirador y todo, una cantidad todo de eso. fraccionamientos. Que eran terrenos en los planos que les llamaban en el plan de arriba, porque ahí iba mucha gente a sembrar, de los Sí. pueblos de abajo, iban a sembrar de temporal, y pues eran unas cosechas muy raquíticas, muy pobres. Entonces todo esto, pues hay la reminiscencia, se ha ido de boca en boca, pasando ahí en Hércules. Y también una de las cosas que ha ido pasando, que queríamos abordar, es lo del Chan del Agua. El Chan del Agua yo creo que es la leyenda regional así de esa parte, el río, el agua, es la leyenda más antigua que hay en Querétaro. ¿Qué dice esta leyenda? Esa leyenda dice que el Chan del Agua era el rey del agua, el dueño del agua, y que cuando entrabas tú a sus dominios había que pedirle permiso. Y se le pedía permiso porque si no podías ahogarte, porque tenía muchas trampas. Al Chan lo veían como un gran toro con ojos encendidos, con fuego adentro del agua. Imagínate nada más esto, ¿no? Entonces el fuego se veía dentro del agua. Y cuando lo veían, metían carrizos, que era muy abundante el carriz por ahí para buscarlo, y no lo encontraban. Había también quienes decían que era una gran serpiente, que tenían los ojos azules. Pero le tenían su respetito, le tenían respeto, miedo. Sí. Le tenían respeto porque era el dios del agua, pero sobre todo, más que miedo, el temor era que les retirara el agua para las siembras. Sí. Entonces esta leyenda duró mucho tiempo, se extendió después a Tequisquiapan y terminó siendo una película que se llama La forma del agua, porque ya después en Lago de Moreno empezó también a aparecer una especie de Chan del agua. Y si se meten al internet verán que pues casi es lo mismo que se veía aquí en Querétaro, que Del Toro lo retoma y hace una película con La forma del agua, porque aquí veían nuestros antepasados la forma de un toro. Sí. Y allá pues ya es una forma humanoide, que pues es un ser extraño, y con toda la trama de la historia que gustó mucho y que fue algo novedoso, pero que terminó siendo un fusil de algo muy queretano, de ahí de la Cañada. Pues ya sabemos ahora mucho más de Querétaro y de nuestras leyendas. Bueno, de Hércules, ahí inicia el acueducto, ¿no? De ahí inicia salía. en la alberca del Capulín. Ajá. Sí, mira, ahí hay confusión porque el acueducto que hizo el Marqués venía por medio pueblo de la Cañada. Y cuando el pequeño caño de Calicanto era limpiado después de las lluvias, había un pifanero que tocaba su flautita y el tamborcillo para que el Chan del agua estuviera distraído y poder meter las rodillas al caño. Esas creencias de nuestro pueblo. Lo adormecía con la flauta, lo como dormían o lo distraían. Sí. Entonces, ese pequeño caño que viene desde la alberca del Capulín, que según las crónicas, legua y media. Entonces estamos hablando que es alrededor de 6 kilómetros, una cosa, y hasta la alberca del Capulín. De ahí viene el acueducto del Marqués. Pero en la época porfiriana, queriendo traer más agua a Querétaro, construyen ya otro más abajo para que tuviera mayor capacidad de transporte de agua, y se llama el acueducto porfiriano. Los arcos son parte del acueducto, porque dicen, no, pues los arcos, no, pero los arcos es parte nada más para sortear el valle de Carretas y que pudiera llegar al convento de la Cruz. Que era la promesa que le había hecho el Marqués, es leyenda. Pues supuestamente según la leyenda, pero la situación real es que él era el encargado de los acueductos de la Ciudad de México, regidor vitalicio, y cuando llega aquí a Querétaro, que tenía los problemas en la Ciudad del Agua, aprovechan para que apoyara en el proyecto. Y después no solo apoya... Y era pesudo el Marqués, ¿no? La marquesa. No, la marquesa él tenía dinero, pero la que tenía más dinero era la marquesa. Incluso le pide en primer lugar, para que esté aquí en Querétaro,
que traiga, como era militar, que escoltara a un grupo de monjas capuchinas que venían a fundar un convento con autorización ya papal. Y después le dice que, pues, que renuncie a su trabajo en México. Fue un distinguido militar, pero era el encargado de los acueductos, del manejo del agua. Lo hace renunciar y lo manda a vivir a Querétaro para que cuidara a su sobrina Marcela Estrada, la famosa monja a la que le han colgado muchos milagritos. Es lo que te iba a decir, yo sí quisiera saber la verdadera historia, no se va a saber nunca, ¿verdad? ¿Le hacía ojitos a Marcela? Se puede suponer, y yo creo que para el carácter de la marquesa, si pesca al marqués con eso, imagínate, sin lo deja brazos, en la piernas, calle y mucho más, y lo pone parejo. No, era otra cosa. Yo creo que eso es romanticismo. Esta leyenda no existía, sino fue tomando en los años 60, 70, fue tomando fuerzas por los guías de turistas. Yo creo que a alguien se le ocurrió, claro, tenían que inventarse cosas para llamar la atención de los turistas, y fue pasando de boca en boca, que si el marqués estaba enamorado de la monja y que la monja le dijo, te digo que sí solamente si me traes agua al convento. No fue así. No. Imagínate el gasto para que una monjita se bañara. Yo un día dije despectivamente, una monjita mugrosa, que se bañara, lo que costó 120,000 pesos. No, pero no había pensado en la marquesa. Bueno, yo no sabía que ahí la pesuda era la marquesa. Sí, la marquesa era la que tenía el dinero. El marqués hubiera despellejado al marqués de la Villa del Villar y del Águila y lo hubiera revolcado en sal. Ahora, la sobrina Marcela, según Modesto Cervantes, comentaba que le había pedido dos cosas. En primer lugar, el nombre de las monjas de Santa Clara y de capuchinas a las cuales ya no les llegaba el agua. Y hubo un litigio de 80 años. A mí me tocó rescatar uno de los documentos, las mercedes de agua del pueblo de Querétaro, de 1635. Ya entonces había problemas porque no se respetaba el tandeo. Abrían además el agua para sus cementeras y a las monjas no les llegaba, entonces estaban protestando. Y tenía que ser un ratito a uno había y un otro tandeo, exactamente. Sí. Incluso la amenaza es de que si era español, la penalización contra los españoles era peor que contra los indígenas. Hay que recordar que todavía era pueblo de indios, estaba la transición. Sí. Entonces a los indios se les quitaba su cementera, pero a la segunda vez, a los españoles la primera vez que fallaban, les quitaban la cementera, los multaban, y a la segunda, desterrados a las islas Filipinas, a trabajos forzados, al servicio de Su Majestad el Rey de España. Algo así les deberían de hacer a los que tiran agua hoy y la desperdician. Que los manden a Filipinas. A ver, ¿a dónde? Trabajos forzados, que hagan algo, porque sí, seguimos con el mismo problema, pero ahora ha aumentado, pues, ¿cuántos habitantes somos ya en Querétaro? ¿No? Querétaro tiene y va a seguir teniendo problemas, digan lo que digan, de agua. Sí. O de escasez o de exceso. De exceso, pues ve 5 minutos de lluvia y peñuelas volteado al revés por todo lo que baja de los cerros, todo eso. Entonces la problemática de Querétaro es escasez y exceso. Los dos extremos. Un amigo muy querido decía hace 30 años que Querétaro se inundaba cuando un borracho hacía pipí. Con eso ya teníamos para que se inundara. Ya no estamos así de mal, pero seguimos teniendo problemas. Claro. O mucha o poca. Sería muy difícil, un drenaje profundo, cosas de ese tipo, pues es muy costoso. Generalmente son obras que no se ven y que los políticos... Sí. Pero ya se está pensando, dijo el gobernador, en el acueducto 3. Ahora sí, ojalá que tengamos apoyo del gobierno federal para surtir de agua. Sí, pero para que salga no hay manera que salga, pues ¿de dónde? Los cárcamos, todo lo que están haciendo con ingeniería moderna y todo esto, sobre todo el cárcamo capta el agua momentáneamente y luego gradualmente la va desalojando. Ya hubo un experimento y hay un cárcamo por ahí en la esquina de Corregidora y Zaragoza. Ese cárcamo fue de la época de Rubén Galicia. Lo hizo él. Hace ya un buen rato. Un buen rato, sí. Él estaba en CAPS, estuvo por ahí y fue cuando se hizo eso. ¿Y fue presidente municipal del Marqués? Del Marqués. Sí. Sí, Rubén Galicia Medina, nada más que se les olvidó quitar la cimbra y cuando empezaron las bombas ahí, los pedazos de cimbra tronaron las bombas. Pequeño detalle. Pequeño detalle, así pasan, así pasa cuando sucede. Jaime, muchísimas gracias, como siempre un gusto, y sí, del agua tenemos mucho de qué hablar, y la cita es el 18, ¿me dijiste? El 18, sí. Es un libro tuyo.
Es un libro compartido. Compartido con... Fueron 4 libros que se presentaron, un hecho inédito, 4 libros ahí. Uno de ellos son las memorias. ¿Nos avisas cuándo vas? Ah, bueno, pero vienes antes de esa fecha, ¿verdad? Sí. Entonces aquí les damos el dato para poder compartir con Jaime Zúñiga Burgos pues este trío de grandes en la presentación de este libro. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buena semana. Un placer, Amel. Gracias. Vamos.